Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. Hay preguntas que parecen sencillas. Se lanzan al aire como quien deja caer una piedra en un estanque, y sin embargo, las ondas que se expanden llegan mucho más lejos de lo que imaginamos. ¿Puede un hombre y una mujer ser amigos? No es una duda nueva. Ha estado rondando conversaciones de café, sobremesas familiares, discusiones de madrugada y hasta foros en Internet. Algunos la descartan rápido, como si la respuesta fuera obvia. Otros se quedan en silencio, porque saben que detrás de esa aparente simplicidad se esconden historias reales, complejas, llenas de matices, amistad y atracción, cariño y deseo, confianza y límites. Dos personas que caminan juntas en la vida, pero en caminos que a veces se rozan demasiado. ¿Es posible mantener la pureza de la amistad cuando existe la posibilidad de algo más? ¿O acaso el algo más siempre está ahí, esperando su momento? Este capítulo no viene con verdades absolutas. No viene a dictar sentencia. Lo que haremos hoy es escuchar voces, experiencias, relatos de quienes vivieron esa pregunta en carne propia. Algunos encontrarán en la amistad un refugio indestructible. Otros, una puerta entreabierta que nunca supieron si cerrar o abrir del todo. Y quizás, al final, la respuesta no esté en los libros ni en las teorías, sino en la forma única en que cada vínculo se escribe. Así que prepárate. Hoy nos adentramos en historias que exploran esa frontera sutil, frágil y a veces peligrosa, la amistad entre un hombre y una mujer. Abramos este capítulo muy interesante para debatir escuchando el primer relato. Cuando la amistad se transforma. Conocí a Martín en la universidad, en uno de esos días que parecen completamente ordinarios pero terminan marcando tu vida. Yo estaba sentada en la biblioteca, intentando concentrarme en un ensayo de literatura que no me inspiraba nada, y él se acercó buscando el último libro de teoría crítica. No recuerdo exactamente qué dije, pero él sonrió con esa mezcla de timidez y confianza que, al instante, te hace sentir que puedes contarle cosas que normalmente guardarías. Al principio hablamos de lo que estudiábamos, de profesores, de exámenes, nada especial, pero había algo en cómo escuchaba, cómo asentía en los momentos justos, que hacía que cada conversación se sintiera natural, casi necesaria. Con Martín, los días se fueron llenando de pequeñas rutinas compartidas. Nos encontrábamos en la cafetería entre clases, nos enviábamos mensajes solo para contarnos cosas triviales que a nadie más le importaban. Hablábamos de música, de películas, de los sueños que teníamos y de los que no nos atrevíamos a confesar. Poco a poco, me di cuenta de que su presencia era como un refugio, un lugar seguro donde no necesitaba pretender nada. Nos reíamos de lo absurdo y nos apoyábamos en lo difícil. Cada vez que él me escuchaba, sentía que no estaba sola, que había alguien que realmente me entendía. Sin embargo, había pequeños detalles que empezaban a despabilar algo en mí. Cómo me miraba cuando hablaba de otros chicos, cómo a veces se quedaba callado un segundo más de lo normal cuando contaba alguna anécdota personal. Yo, al principio, intentaba racionalizarlo. Es solo un amigo, eso es todo, me decía. Pero algo en su manera de estar, de preocuparse, de sonreírme en momentos inesperados, hacía que ignorar esa sensación fuera cada vez más difícil. Con el tiempo, nuestra relación se volvió casi inseparable. Compartíamos secretos que no contábamos a nadie más. Celebrábamos pequeñas victorias y nos consolábamos en fracasos que parecían gigantes. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, como si nuestras almas se reconocieran sin necesidad de palabras. Pasábamos tardes enteras caminando por la ciudad, hablando de todo y de nada, disfrutando del silencio cuando simplemente no hacía falta hablar. Pero también llegaron los momentos de confusión. Un día, mientras caminábamos después de clase, lo noté mirándome con una intensidad que me hizo detenerme en seco. Mi corazón se aceleró y una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. Intenté seguir caminando, fingiendo despreocupación, mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Será que él siente algo más? ¿Y yo qué siento? Empezaron a aparecer dudas que antes no existían. Yo me encontraba pensando en él más de lo habitual, en cómo sería su vida si no estuviera yo cerca,
en cómo me sentiría si él dejara de hablarme. Era una sensación que no podía explicar con facilidad y que me hacía temer que todo lo que habíamos construido pudiera cambiar. La idea de perderlo, incluso solo como amigo, me aterraba. A veces me encontraba recordando momentos que antes parecían triviales. Cómo me llevaba mi café favorito sin que yo se lo pidiera. Cómo me escuchaba sin interrumpir. Cómo recordaba detalles que para cualquiera serían insignificantes. Cada gesto cobraba un nuevo significado, y cada sonrisa suya me hacía sentir algo que no sabía cómo definir. Y aunque intentaba mantenerme racional, había una parte de mí que deseaba que todo esto se transformara en algo más. No recuerdo exactamente cuándo comenzó a cambiar todo, pero un día me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que todo era solo amistad. Martín también lo sabía, aunque ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo. Era como si una corriente silenciosa nos empujara el uno hacia el otro, y cada contacto, cada mirada, tuviera un peso que antes no tenía. Una tarde, después de salir de clase, nos sentamos en un banco del parque como tantas otras veces. El sol caía con una luz cálida, y todo parecía detenido, como si el mundo hubiera decidido darnos unos minutos solo para nosotros. Él me miró, y esta vez no hubo timidez ni dudas. Había algo decidido en sus ojos, algo que me hizo sentir que, finalmente, podíamos hablar con sinceridad. Creo que siempre he sentido algo más que amistad por ti, dijo con voz baja pero firme. Mi corazón dio un vuelco. Todo lo que había sentido en silencio encontró una voz que confirmaba mis propios sentimientos. Le sonreí, intentando contener la emoción, y le tomé la mano con un gesto que lo dijo todo. A partir de ese momento, nuestra relación cambió, pero de la manera más natural posible. Seguimos siendo amigos, pero ahora con la certeza de que lo que había entre nosotros era más profundo, más real. No hubo dramatismos ni grandes escenas, solo la tranquilidad de saber que habíamos encontrado algo valioso en nuestra amistad que podía crecer sin romperse. Con el tiempo, esa mezcla de amistad y amor se convirtió en nuestro refugio. Cada día juntos era una combinación de risas compartidas, apoyo mutuo y pequeños gestos de cariño que fortalecían nuestra conexión. Descubrimos que la amistad había sido la base perfecta para construir algo sólido y que las dudas y temores de antes solo habían hecho que lo apreciáramos más. Mirando hacia atrás, entiendo por qué la mayoría de la gente duda de que un hombre y una mujer puedan ser solo amigos. Sí, generalmente uno de los dos termina enamorado, y a veces eso puede complicar las cosas. Pero con un poco de suerte, esa atracción surge de manera tan natural que la amistad se convierte en algo más hermoso, algo que no destruye lo que existía, sino que lo enriquece. Y así fue para nosotros, una amistad que floreció, que resistió dudas y silencios, y que finalmente se transformó en un amor que nació de la sinceridad, la confianza y la complicidad que compartimos desde el primer día. Cada conversación, cada abrazo, cada momento compartido nos recordó que lo más valioso no siempre es lo que se planea, sino lo que se construye juntos, paso a paso, con paciencia y verdad. Hoy puedo decir con certeza que sí, un hombre y una mujer pueden ser amigos. Y sí, en nuestro caso, la amistad nos llevó a algo mucho más grande, porque a veces la suerte no está en encontrar a alguien perfecto, sino en encontrar a alguien que valore tu compañía, que entienda tu silencio, que celebre tus risas y sostenga tus lágrimas. Y en esa suerte, nosotros encontramos el amor más profundo, nacido de la amistad más sincera. El roce hace el cariño. Conocí a Laura en la oficina, en uno de esos primeros días que parecen rutinarios y sin importancia. Yo acababa de incorporarme al equipo y ella llevaba ya varios meses. Al principio, nuestra relación se limitaba a intercambiar documentos, coordinar tareas y responder correos. Nada que indicara que, con el tiempo, lo cotidiano se volvería complicado. Poco a poco, empezamos a pasar más tiempo juntos. Compartíamos cafés durante los descansos, discutíamos proyectos, nos ayudábamos con plazos complicados y nos apoyábamos en presentaciones importantes. Lo que comenzó como cortesía y compañerismo se fue transformando en algo más íntimo sin que ninguno de los dos lo notara del todo. Nos conocíamos de manera natural, sin forzar nada. La comodidad que sentía a su lado era extraordinaria. Podía ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones.
Los detalles más pequeños empezaron a construir un cariño imposible de ignorar. Un roce accidental al pasarle un archivo, una mano apoyada brevemente en su espalda mientras revisábamos un proyecto, un abrazo rápido para felicitarla por un logro. Todo empezó a dejar una huella en mí. La rutina laboral, el contacto frecuente, todo comenzó a generar un afecto que ya no era solo amistad. Al principio no quise admitirlo. Me decía a mí mismo que solo sentía aprecio, que eran sentimientos de camaradería y nada más. Pero había momentos en que no podía evitar sentir algo distinto. Un acelerón de corazón cuando me sonreía de cierta manera en la reunión. La expectativa de verla en la oficina, el vacío incómodo cuando tenía que ausentarme o ella no estaba. Y entonces vino el primer momento en que todo se volvió claro. Estábamos preparando un informe importante en la sala de reuniones, y en un descuido nuestras manos se tocaron al señalar algo en la pantalla. Fue un contacto mínimo, casi ridículo, pero sentí un calor inesperado recorrerme. Nos miramos y sonreímos, pero era una sonrisa diferente, cargada de algo que ninguno de los dos quería nombrar en voz alta. Ahí comprendí que el roce diario, el contacto laboral constante, había transformado la amistad en algo ambiguo y peligroso. Durante semanas, esa tensión creció sin que habláramos. Cada encuentro estaba lleno de expectativas no expresadas, de miradas prolongadas, de conversaciones cargadas de doble sentido. Era imposible no notar el cambio. Lo que antes era simple camaradería se estaba convirtiendo en deseo. Intenté mantener la racionalidad. Me decía que la amistad y la profesionalidad eran demasiado importantes para arriesgarlas, que si cedía a esos sentimientos podía perder lo que teníamos, además de complicar el trabajo. Pero cuanto más intentaba controlarlo, más evidente se volvía. Tarde o temprano, uno de los dos terminaría queriendo algo más. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Un día, mientras tomábamos un café en la sala de descanso, Laura me habló de alguien fuera del trabajo. Sentí un dolor extraño en el pecho. No era celos, sino la conciencia de que la cercanía que habíamos construido en la oficina estaba empezando a resquebrajarse por la realidad de nuestros sentimientos. La rutina diaria, la cercanía constante, había hecho surgir algo que no podíamos mantener solo como amistad. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Cada conversación se volvió más tensa, cada contacto más cargado de significado. Evitábamos el contacto físico, las miradas prolongadas, intentando contener algo que no podíamos ignorar. La naturalidad de antes se transformó en prudencia forzada. Lo que antes era tranquilidad y cercanía, ahora era un territorio delicado, lleno de emociones no confesadas. Y así, de manera silenciosa, la amistad empezó a resquebrajarse. La frecuencia de nuestros encuentros disminuyó. Las conversaciones por chat laboral se hicieron más formales y el calor de la cercanía cotidiana desapareció. No hubo una discusión ni un enfrentamiento, solo un entendimiento tácito de que algo había cambiado irreversiblemente. Habíamos cruzado la línea que el instinto humano había trazado sin que quisiéramos. Hoy puedo mirar atrás y reconocer la paradoja de aquella relación. Todo lo que sentimos, todo lo que compartimos, surgió del afecto más genuino, de la complicidad más auténtica. Pero la cercanía diaria, el afecto y la rutina terminaron rompiendo lo que intentábamos sostener como amistad. Aprendí que la amistad entre un hombre y una mujer puede ser real y profunda, incluso en un entorno laboral, pero existe un límite difícil de ignorar. El cariño acumulado, la intimidad cotidiana y el contacto constante generan un deseo que no siempre se puede controlar. La amistad se transforma tarde o temprano en algo distinto, y a veces, como en nuestro caso, ese cambio significa perder lo que más valorabas. No hubo un momento dramático, solo la lenta disolución de la cercanía y la certeza de que algo que parecía seguro se volvió imposible de mantener. No hubo final feliz. La amistad que una vez nos sostuvo y nos llenó de alegría se desvaneció, dejando solo la memoria de lo que fue y la lección inevitable. El afecto humano, cuando se acerca demasiado, tiende a transformarse, y no siempre se puede sostener en su forma original. Es un sentimiento extraño, mirar atrás y recordar que el cariño puede ser tan poderoso que termina rompiéndote, incluso cuando naciste con la intención de protegerlo. Pero así es la vida. El roce hace el cariño, y el cariño a veces termina rompiendo lo que más amabas. Confianza compartida. Conocí a Joaquín en una de esas reuniones de amigos donde todos se conocen, menos tú. Era un amigo de un amigo, y al principio pensé que solo sería alguien más con quien compartir conversaciones superficiales y risas pasajeras. Pero desde
La primera charla, algo en su manera de escuchar y comentar me hizo sentir cómoda. No era un flirteo ni algo cargado de tensión. Simplemente había una conexión genuina, una facilidad para hablar y reír que no se encuentra todos los días. Al principio nos veíamos solo en reuniones de grupo. Hablábamos de películas, de música, de viajes y de todo aquello que surge cuando no hay obligaciones ni presiones. Con cada encuentro, la conversación se hacía más natural, más cercana. Me di cuenta de que podía contarle cosas que no compartía con los demás, pequeños secretos, historias tontas o anécdotas de mi día a día. Él siempre escuchaba con atención, sin juicios, sin prisas. Era una amistad tranquila, que no competía con nada más en mi vida. Poco a poco, empezamos a compartir también actividades fuera de las reuniones de grupo. A veces, un café rápido después del trabajo o una caminata por el barrio mientras comentábamos películas o series que ambos habíamos visto. Siempre había risas, y también silencios cómodos, esos silencios que se sienten como compañía y no como incomodidad. Me di cuenta de que, sin buscarlo, había empezado a esperar esos momentos. Pero no todo fue tan simple. Mi pareja, al principio, se mostró un poco recelosa. No conocía a Joaquín, y le resultaba extraño que yo pasara tiempo hablando y riendo con alguien fuera de nuestro círculo habitual. Sentí su desconfianza, y por un momento me preocupé. Le aseguré que no había nada más que amistad entre nosotros, que simplemente había encontrado a alguien con quien podía ser yo misma sin complicaciones. Fue un proceso lento, demostrar que Joaquín no era una amenaza, sino solo un amigo sincero. Hubo ocasiones en que la tensión se hacía evidente. Por ejemplo, cuando organizábamos actividades en grupo y mi pareja no podía asistir, surgía cierta incomodidad. Me sorprendía a mí misma explicando, justificando nuestra amistad más de lo necesario, solo para que se sintiera segura. Y, por supuesto, hubo momentos en que Joaquín también tuvo que mostrar paciencia y sensibilidad, porque no todos los días alguien se enfrenta a la desconfianza inicial de una pareja. Con el tiempo, nuestras parejas empezaron a interactuar más también. Primero tímidamente, en reuniones grupales, luego en salidas más largas, cenas, picnics, juegos de mesa en casa de alguno de nosotros. Descubrimos que compartir tiempo con amigos de confianza podía ser enriquecedor para todos. Había algo en ver cómo nuestras parejas se reían juntas, compartían opiniones y disfrutaban del tiempo libre sin tensiones. Recuerdo una tarde en particular. Organizamos un asado en casa de Joaquín, y todos estábamos allí, incluyendo a sus parejas y algunos amigos en común. Lo que comenzó con conversaciones triviales sobre música y películas, se transformó en debates divertidos sobre series y recuerdos de viajes. Había risas por doquier, bromas internas que solo nosotros entendíamos, y esa sensación de complicidad que crece de manera natural cuando el respeto y la confianza están presentes. Por supuesto, también hubo momentos de pequeñas fricciones, como cuando accidentalmente me encontré enviando un mensaje de grupo donde Joaquín y yo hacíamos una broma que mi pareja no entendió, y surgió una conversación incómoda sobre límites y percepción, o cuando una salida inesperada generó celos pasajeros, aunque nunca graves, y nos obligó a aclarar todo de manera honesta. Cada situación fue un recordatorio de la importancia de la transparencia y la comunicación. A medida que pasaba el tiempo, surgieron pequeños momentos que consolidaron la amistad y el respeto mutuo. Compartíamos consejos sobre el trabajo, recomendaciones de libros, películas y música. Celebrábamos logros personales y nos apoyábamos en los momentos difíciles. Cada salida grupal, cada cena o caminata juntos, reforzaba la idea de que la amistad no solo era posible, sino enriquecedora cuando existían límites claros y respeto por la relación de cada uno. Incluso hubo momentos en que sentí cierta envidia de la conexión que Joaquín tenía con su pareja y que mi pareja tenía conmigo. Pero esa envidia era constructiva. Nos recordaba que la confianza y la comunicación eran la base de todas nuestras relaciones. Aprendí a disfrutar no solo de la amistad con Joaquín, sino de cómo nuestra relación fortalecía también la de nuestras parejas. Con el tiempo, las parejas empezaron a planear actividades conjuntas. Fines de semana, excursiones, juegos de mesa, incluso vacaciones cortas. Lo que antes era solo una amistad entre dos personas, se había convertido en un vínculo entre cuatro. Un círculo de confianza y apoyo mutuo donde cada uno podía sentirse escuchado, comprendido y acompañado. Hoy miro atrás y entiendo lo especial de esta dinámica. Este tipo de amistad, donde ambos tienen sus parejas, funciona cuando hay transparencia, respeto y límites claros.
La amistad no amenaza, sino que enriquece. Permite compartir, reír, confiar y fortalecer los vínculos entre todos. Lo más valioso es ver cómo nuestras parejas se han convertido en amigas también, cómo celebran juntas, se apoyan mutuamente y disfrutan del tiempo en grupo. La amistad original sigue siendo importante, pero ha trascendido, creando un círculo más amplio y sólido. Es un tipo de amistad que no todos comprenden. Muchos creen que es imposible mantener una relación cercana con alguien del sexo opuesto, estando en pareja. Pero nuestra experiencia demuestra que sí es posible. No hay secretos, no hay engaños, solo la alegría de compartir tiempo y confianza con alguien que entiende y respeta tu vida, tu pareja y tus valores. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en un grupo de amigos terminó siendo un vínculo que fortaleció nuestras vidas de maneras que no imaginé al principio. Una amistad verdadera, madura y enriquecedora, que hizo que todos creciéramos y nos acercáramos más, juntos. Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. Hemos visto 3 historias distintas sobre la amistad entre un hombre y una mujer. Cada historia nos recuerda que la amistad entre hombres y mujeres puede tomar muchas formas. Puede ser un refugio, un riesgo o un lazo que une más de lo esperado. Y aunque los caminos sean distintos, siempre hay algo que aprender. Sobre los sentimientos, sobre los límites y sobre cómo valorar a las personas que tenemos cerca. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que cada historia es una ventana a la vida de alguien más, y que escuchar y reflexionar sobre estas experiencias nos ayuda a comprender mejor nuestras propias relaciones. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Nos vemos en la próxima anécdota.